El primer paso es tener la idea para nuestro video animado. Si no tienen una idea clara, no hay problema, podemos pedirle a ChatGPT que nos dé una. En este caso, yo ya elegí la mía. Haré un video sobre la historia bíblica de Jonás. Voy a usar un prompt específico para que ChatGPT me ayude. En el prompt, le indico que usaré la historia de Jonás y que la quiero dividir en 7 escenas. Ustedes pueden cambiar la parte que está en negrita por su propia historia. Si prefieren, pueden borrar esa división y dejar que ChatGPT elija las escenas por sí mismo. También le pediremos que, por cada escena, genere 2 prompts, uno para la imagen y otro para el video que animará esa imagen. Voy a copiar este prompt y lo pegaré en ChatGPT. Automáticamente, ChatGPT comenzará a generar todo lo que necesito. Como pueden ver, nos da la narración específica para cada escena. Y después de la narración, nos da los prompts que usaremos para cada imagen y cada video. Con esta información, ya podemos ir al paso número 2. Si necesitan hacer algún cambio, pueden pedírselo a ChatGPT, pero en general, pueden confiar en los prompts que ha generado. Ahora, vamos al paso número 2, que es generar nuestras imágenes y videos. Usaremos la plataforma Grok, que pertenece a X, antiguo Twitter. Esta herramienta permite generar imágenes y videos de manera gratuita en el mismo lugar. Vamos a ChatGPT y buscamos el prompt para la imagen número 1. Copiamos ese prompt, lo pegamos en Grok y le damos a Enter. Grok generará varias imágenes. Mírenlas y elijan la que más les guste para su video. Voy a elegir esta. Al hacer clic, tenemos 2 opciones. La primera es simplemente marcar la opción de hacer un video, y Grok generará un video automático. La segunda opción es pegar el prompt de video que nos dio ChatGPT para ver si obtenemos un resultado mejor. Vamos a probar la primera opción. Como ven, el resultado es muy bueno. De hecho, este video podríamos usarlo y publicarlo así como está. Ahora, probemos la segunda opción. Voy a volver a ChatGPT, copio el prompt del video 1, lo pego en Grok y le doy a generar. Este es el resultado. Es muy parecido al anterior, así que será una cuestión de gustos cuál prefieren usar. Vamos a repetir este proceso hasta tener nuestras 7 escenas. Notarán que los videos de Grok se generan con audio. Como el audio será diferente en cada clip, yo recomiendo no utilizarlos. En la edición final, usaremos una sola pista de narración y música. El siguiente paso es la música de fondo. Les recomiendo la página Bensound. Tienen un gran listado de música que puede ser descargada y usada en YouTube sin problemas de copyright. La única condición es que deben darles crédito en la descripción del video. Para nuestro caso, voy a usar esta canción, Dawn of Change, que es buena para historias bíblicas. Le damos a la opción Free o Descargar, y nos dará el texto de atribución. Debemos copiar ese código para pegarlo en la descripción de nuestro video de YouTube cuando lo publiquemos. Ahora, vamos a generar la voz en off del narrador. Para eso, copio todo el texto de la narración que nos dio ChatGPT. Lo pego en la plataforma llamada Clipchamp, la cual me genera la voz en off. Ya tengo un video en el canal donde explico en detalle cómo usar Clipchamp para generar voces realistas y voces en off, que podrás ver al terminar este video. Una vez pegado el texto, le damos a guardar y la plataforma generará la voz. Dios habló a Jonás, diciéndole: Ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia mi palabra. Pero Jonás desobedeció y huyó en un barco. Esa va a ser la voz que usaremos. Simplemente la descargo seleccionando exportar y luego seleccionando solo audio. Ya tenemos los videos de cada escena, el audio de la narración y la música de fondo. Es hora de ir al programa de edición para unirlas. En mi caso usaré Filmora. Tiene una versión gratuita, aunque deja una marca de agua. Yo tengo la versión de pago, y les voy a enseñar cómo uno los videos, la música, el audio y los subtítulos.
Abro el programa y creo un nuevo proyecto. Me aseguro de que la configuración sea vertical, no horizontal. Luego, le doy a Importar, y busco la carpeta donde tengo todos mis archivos, los videos, el audio y la música. Al importarlos, es básicamente mover cada video a la línea de tiempo en orden, video 1, video 2, video 3, y así hasta el 7. Después, arrastro la narración, la historia, y la música de fondo a sus propias pistas. Ahora, el trabajo es coordinar para que todo concuerde. Si se fijan, la narración de la historia es más larga que los videos. Tenemos que ajustar cada video para que concuerde con la parte de la historia que se está contando. Mi recomendación: primero, apaguen el audio original de los videoclips, ya que no lo usaremos. También apaguen la música de fondo por un momento. Queremos escuchar solo la narración. Escuchen la narración y marquen donde termina la escena 1. Si se fijan, el clip de video termina antes que la narración. Para alargarlo, le doy clic derecho, voy a Velocidad y Mostrar control de velocidad. Ahora, simplemente lo estiro un poco para que llegue al punto exacto donde termina la narración de esa escena. Muevo los demás clips. Y pongo la siguiente escena justo al lado. Escucho la narración de la escena 2. Y repito el proceso, clic derecho, velocidad, y la ajusto para que termine en el lugar correcto. Esto lo vamos a hacer consecutivamente con las 7 escenas. Luego de organizar todos los videos, la duración total de los clips ya concuerda perfectamente con la narración. Veamos cómo va quedando. Notarán que entre cada escena hay un corte muy repentino. Para suavizarlo, pueden ir a Transiciones. Yo casi siempre elijo la de Disolver, y la pongo en medio de cada escena. Esto hace que el cambio sea menos brusco. Ahora, ya pueden volver a activar la música de fondo. La cortamos justo donde termina la narración. Y para que la música no termine de golpe, buscamos la opción de Fade Out, o desvanecer salida, y le ponemos 2 o 3 segundos. Así, la música bajará suavemente. La música de fondo está muy alta. Puedo ir a las opciones de Audio, de esa pista y bajar el volumen. Lo pondré en menos 15 decibelios. A ver cómo se escucha ahora. Perfecto, me gusta. Solo falta un detalle, las 2 líneas negras, arriba y abajo. Hay 2 formas de solucionarlo. La primera, subrayo todas las escenas y en Posición, las bajo, por ejemplo, a menos 160. Esto deja un espacio negro arriba, que puede servir para los subtítulos. La segunda, si no quieren líneas negras, es hacer zoom. En lugar de 100% de escala, le pongo 120% para que ocupe la pantalla completa. Por último, los subtítulos. Filmora tiene una opción con IA para convertir Speech to Text, audio a texto. Le doy clic derecho a mi pista de narración y elijo esa opción. Me gusta la opción llamada Dynamic Caption, subtítulo dinámico. Elijo el idioma, en este caso, español. Esta generación tiene un costo en créditos, pero al registrarte te suelen dar puntos. Si no, programas como CapCut lo hacen gratis. Esperar a que se generen los subtítulos. Una vez generados, podemos editarlos. Subrayo el texto y a la derecha elijo el estilo. Voy a elegir este que me gusta. En Múltiple, elijo un tamaño de 220% y una altura de 250. Si se fijan, está muy bajo y tapa la cara. Voy a cambiar la altura a 1250, para que quede más arriba y no tape al personaje. Vamos a ver cómo va quedando. Dios habló a Jonás, diciéndole, Ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia mi palabra. Pero Jonás desobedeció y huyó en un barco. Perfecto, me parece perfecto. Y listo. Luego de haber generado el video con la narración, la música y los subtítulos,
simplemente tenemos que exportar el video. Con esto, está terminado. Aquí les presento el resultado final, luego de haber exportado el video. Dios habló a Jonás, diciéndole, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia mi palabra. Pero Jonás desobedeció y huyó en un barco, intentando escapar de la presencia de Dios. Una gran tormenta azotó el mar, y los marineros, asustados, arrojaron a Jonás al agua. Entonces, una gran ballena lo tragó, y Jonás permaneció 3 días y 3 noches en su interior. Dentro del vientre del pez, Jonás oró con arrepentimiento, pidiendo misericordia a Dios. Y Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en la orilla, frente a Nínive. Jonás predicó el mensaje de Dios, y la gente de Nínive se arrepintió de corazón. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Espero de verdad que este video te sea súper útil. Por aquí te dejo el video sobre cómo generar voces realistas gratis e ilimitadas. Soy el Dr. AI, y nos vemos en el próximo video.